Nací y viví en un pueblo en el este de China hasta los 12 años, que vine con mis padres a Sevilla, cuando en la década de los 90, sin saber ni una palabra del español. Seguro que no se imaginan cuáles fueron las dos primeras palabras que aprendí. Hola, loca. Así fue como me saludaba el cocinero que trabajaba en el restaurante de mis tíos. Con una gran sonrisa, eso sí. Ahora, no era solo él. Cuando entraba en una tienda, me saludaban tipo, hola, mi arma. Hola, cariño. Gente que ni siquiera me conocía. Yo estaba sorprendidísima. Y ya no hablemos de mi vecina, que cuando me la presentaron, me agarró y me dio 2 besos, dejándome boquiabierta. Nunca en China había visto esas muestras de afecto. Y de ahí lo abrumada que estaba. Claro, yo supongo que eso es lo que uno se da cuenta cuando sale de su país, cuando entra en contacto con una cultura nueva. Se da cuenta de que la gente se comporta de forma diferente. Y es la cultura la que nos marca esa forma de saludar con tanta expresividad o con más reserva con otras personas, y esa forma de delimitar el espacio personal con el que nos sentimos más o menos incómodos. Han pasado más de 25 años desde entonces, y esa única chica oriental en el colegio, en el instituto y en la facultad, a la que con frecuencia preguntaba si sabía Kung Fu, ha dejado de ser tan exótica. Hoy solo soy una más de tantos movimientos migratorios que están sucediendo en el mundo. Como vemos en este gráfico publicado por Naciones Unidas, por no salirnos mucho de Europa, hay 41 millones de europeos que viven en un país fuera de su país de nacimiento. Hay 20 millones de asiáticos, 9 millones de africanos viviendo en Europa. Y hay también 7 millones de europeos viviendo en Asia. La globalización ha hecho que la gente sale de su país para ir a otro sitio, entrando en contacto con otra cultura. Y eso es lo que ha hecho que esta gente sale a entrar en ese contacto, pero me parece algo muy enriquecedor, que es el tema con el que me gustaría tratar hoy. Y me gustaría hablar de la evolución de la cultura y la identidad cultural, ya que me parece que es algo que cambia en este contexto de globalización tan importante. Y me gustaría hablarlo desde el punto de vista de interculturalidad. Como lo define Wikipedia, interculturalidad describe la relación, la interacción entre 2 o más culturas de forma sinérgica y horizontal. Eso quiere decir que ni una sociedad ni un conjunto social es superior a otro, dejando lugar a una convivencia entre todos los individuos de la sociedad. Y me gustaría hablar desde mi perspectiva, desde esa experiencia de esa evolución. Recuerdo que fui a Los Ángeles hace bastante tiempo para profundizar en mis conocimientos de idioma. Y no me había dado cuenta de que en Estados Unidos había, digamos, tantos asiáticos y tanta gente de latinoamericanos. Vaya sitio escogí para mejorar el idioma. Pues, y dentro del aula de nuestro profesorado había un profesor americano, blanco, había un profesor coreano, nacido en Estados Unidos, había un profesor chino de tercera generación que no sabía chino, y había una mujer africana que emigró a Estados Unidos a los 8 años. Sabía que en Estados Unidos había mucha diversidad cultural, pero no sabía que en una sola universidad podía haber tanta concentración. Y eso fue lo que me hizo ver
ese enriquecimiento de entrar en contacto con personas de tantas culturas diferentes, porque aproveché, aparte de reforzar mi idioma, también pude aprovechar para conocer de cerca cómo es la realidad y cómo piensa la gente de esas culturas. El idioma es una herramienta muy importante para conocer las culturas de otros países. En mi caso, el manejo de los idiomas me ha permitido leer las grandes obras literarias sin tener que recurrir a la traducción, como pueden ser esas obras de 100 años de soledad, Lo que el viento se llevó, porque a veces hay cosas que no se traducen, como por ejemplo los chistes. Y esa es la razón también por la que me di cuenta de que el idioma también nos permite comunicarnos con todas las personas de forma directa en esos viajes que he hecho a los cerca de 50 países que he visitado. Ese contacto directo y ese conocimiento de saber cómo piensan el resto de la gente. Pero el idioma, a pesar de que es importante, no es suficiente si no se conocen los otros elementos culturales propios de un país. Por ejemplo, un cliente español me vino un día y me dijo: Lisa, creo que voy a firmar dentro de nada con un cliente chino, con un socio chino. Y creo que voy a necesitar contratar dentro de nada a una persona porque el mercado chino es muy importante para nosotros. Y yo le pregunté: ¿pero por qué tienes tan seguro que vais a firmar ya? A lo que me contestó: pues porque en la última reunión de negociación me dijo que sí a todo lo que le propuse. Y le tuve que explicar que en un contexto de reunión formal, cuando un empresario asiente con la cabeza o dice que sí, puede querer decir cualquiera de las 4 opciones que vemos a continuación. Puede ser un sí. ¿Te entiendo? Un sí. Sigue hablando. Sí, pero no estoy de acuerdo contigo. O finalmente un sí, tal y como aquí se entiende de la palabra sí. Y eso es lo que quería decir con entender los elementos culturales propios de un país. Porque sin ello no sabríamos interpretar lo que realmente quiere decir la otra persona y lo que realmente necesitamos de información válida para tomar una decisión empresarial adecuada con respecto al mercado chino. Como decía, la cultura influye en nuestra visión del mundo, influye en cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con el resto de la gente. Y es una cuestión de perspectiva. Todos venimos con unos esquemas mentales predeterminados y los cuales nos previenen y no nos dejan ver las cosas de otra forma. Se dice que la perspectiva con la que tu cerebro ve la realidad, el mundo conforma tu realidad. Por eso el experimento de que cuando hay 2 personas, uno enfrente de la otra, ven un número 6 o un número 9. Las 2 respuestas pueden ser válidas. Sin embargo, es cuestión de perspectiva en la misma realidad. Solemos emitir juicios de valor según nuestra concepción, una concepción, una visión preconcebida de la realidad. Si somos capaces de ver desde otra perspectiva o reconocer que hay otras interpretaciones igualmente válidas de la realidad, podremos ampliar esa realidad. Y eso es muy enriquecedor. Un estudio de McKinsey demuestra, en 2015 se hizo, que un consejo compuesto por personas de diferentes países, con diferentes culturas detrás,
rinde un 35% mejor que un consejo compuesto por personas de la misma cultura. Y eso es muy potente, porque esa diversidad cultural implica una diversidad de perspectivas. Y esa capacidad de ver las cosas desde diferentes ángulos es lo que nos ayuda a resolver mejor los problemas complejos, a que seamos más creativos, incluso más innovadores. Personalmente, también me he beneficiado bastante de esa perspectiva diferente de ver el mismo asunto. Recuerdo que tuve una crisis de identidad cuando, después de muchos años en España, mucha gente me preguntaba si me veía más china o más española. Y pensé, ¿cuáles deberían ser los criterios que usaría para definir mi identidad personal, cultural? ¿Es lo que nos viene dado como de nacimiento? ¿O son las costumbres que hemos ido adquiriendo, tales como la comida que nos gusta, la música que escucho, el idioma con el que sueño, o los valores que he asimilado, con los que me siento más identificada? No tenía ni una respuesta, porque tuve que recurrir a consultas externas. Hablé y pregunté a mis amigos chinos, españoles, expatriados, para conocer su opinión. Y finalmente una amiga, también china, española como yo, me dijo: Lisa, creo que no somos 100% chinas ni 100% españolas, pero la suma de las dos identidades es más del 100%. Y dije, qué potente ver la misma realidad a través de otra perspectiva. Claro que no debemos por qué limitarnos con la idea de que tenemos que ser de una identidad cultural o de otra. Una no tiene por qué excluir la otra. Y esa es la razón por la que comparto aquí con ustedes esa idea de que creo que la identidad cultural no es algo fijo, sino que se alimenta según estímulos externos, según la influencia exterior. Y creo que las raíces de una persona, que son muy importantes, son un legado necesario para que tengamos ese sentido de pertenencia, son importantes, pero el lugar donde nace uno no define toda la identidad cultural de la persona, sino también los países donde ha vivido, la gente con la que ha entrado en interacción y que le ha aportado algo profundo, y también los valores que hemos asimilado como válidos según nuestros criterios maduros, también son parte integral de esa identidad cultural de la persona. Según estudios, las sociedades del futuro se clasifican en dos clases básicas. Por un lado, las personas que tienen comportamiento intercultural, y por otro lado, las personas que no tienen esa capacidad de comportamiento intercultural. Si somos capaces de ver las cosas desde otra perspectiva, si somos capaces de aprender a valorar los conocimientos y las experiencias de otras culturas, aparte de valorar también las nuestra propia, seremos capaces de resolver muchos de los problemas que la sociedad del futuro nos presenta, y estoy segura de que todos podemos ser más del 100%. Gracias.